Buenas, sean bienvenidos a este entrenamiento del operador Frog de Portones Batiente. Mi nombre es Daniel Richter del Departamento Técnico aquí en CAME Américas. Entonces sí, la idea de esta presentación es que enseñarles las limitaciones del motor, lo que puede hacer, eh, eh, básicamente criterios a escoger para escoger cuál operador es correcto depende del sitio, y mostrarles la instalación, configuración, cableado, en fin. Entonces vamos a darle inicio a esta presentación de una vez. A mí siempre me gusta iniciar las presentaciones con básicamente un overview, hacer un vistazo y repasar las partes de una instalación típica. Estamos hablando de portones batientes. Entonces, en estos casos, obviamente están los operadores o solo un operador, en caso que fuera solo una puerta nada más batiente, que pueden ser distintos tipos. Luego vamos a traer esas partes. El tablero de control. Todos estos operadores que tenemos acá utilizan necesitan un controlador, que sería una tarjeta electrónica con su transformador. Entonces, esas son las partes básicas. El control remoto es opcional, pero por lo general el cliente quiere el control remoto, sí, para controlar el operador, abrir y cerrar. Selector, básicamente lo mismo, pero con cableado, que puede ser una llave selectora para abrir la puerta desde afuera, puede ser una botonera adentro del, del lugar. Puede ser un teclado, cualquier cosa cableada que básicamente abre y cierra la puerta. Luz de advertencia, recomendable que tenga luz de advertencia, básicamente parpadea para advertir que el motor se está moviendo o está a punto de cerrar automáticamente. Fotoceldas, en este tipo de instalación recomendamos dos pares de fotoceldas. Una para la parte externa, que protege si hay un carro o una persona ya entrando a la propiedad, el portón no vaya a cerrar. Básicamente sí, evita que el portón cierre sobre la persona o el carro. Y también un par de fotoceldas internas que cubre la parte ya donde está abriendo las puertas. En esos casos se pueden configurar para que abran o no, para que no abran o no cierren, cualquiera de los dos, si se interrumpe el BIM. Porque la puerta batiente obviamente va, si está abriendo, podría golpear el carro ahí, o si está cerrando, igualmente podría golpear el carro cerrando o abriendo. Entonces, siempre recomendamos que le digan al cliente que recomiendan siempre dos pares de fotoceldas. Hay fotoceldas que son con reflectores, obviamente entonces sería un receptor que tiene receptor y emisor en el mismo aparato, y tiene reflector en el otro lado. Pero nosotros con Came realmente no vemos ese tipo de fotocelda muy confiable, entonces siempre recomendamos fotocelda de emisor y receptor. Entonces está caja de conexiones, obviamente todo el cableado que se utilice para fotoceldas, selectores, cualquier cosa. Obviamente todo va por tuberías y todo se encuentra en la caja de conexiones. Está de los topes físicos, siempre recomendamos que este tipo de instalación tiene topes físicos ya sea para la parte de cerrado y para la parte de apertura. Yo sé que los motores ya de por sí tienen sus switches que saben si ellos se apagan cuando lleguen al límite, pero aparte de eso siempre es recomendable tener un tope físico, que por si acaso si una avería o simplemente algún problema de instalación no vaya el portón seguir y abrir de más y golpear y dañar algún objeto, tal vez una pared, o internamente no voy a cerrar demasiado y entonces básicamente se pase mucho y deje básicamente una apertura donde alguien podría pasar. Entonces siempre tenga en cuenta que debe tener tope físico en las puertas, en las dos puertas, si tiene dos puertas, para cerrado y para apertura. Y luz de cortesía es una luz opcional que puede tener, básicamente iluminar el, el camino donde van a estar las puertas. Es algo opcional, pero puede proponérselo al cliente, y puede quedarse iluminado por un minuto o uno de los programas, depende de la tarjeta. Obviamente las zonas de peligro, pues quiero repasar lo básico, obviamente tienen que tener precauciones básicas, obviamente estamos hablando de operadores que se mueven automáticamente, entonces tienen que tener cuidado que me pase una persona entre las puertas, electricidad en el panel de control, entonces tienen que tener precauciones, no se electrocutar. Hay partes cerca de las bisagras, por ejemplo, donde no deben meter los dedos. Entonces, esas cosas, obviamente,
Son bastante obvias, pero igual de uno debe repasarlas con el cliente y tenerlas siempre en cuenta en la instalación para que no nadie vaya a salir herido. Entonces ya sabemos que el sitio, entonces una de las primeras cosas que uno hace es, básicamente uno va al sitio y uno le dice al cliente, le sugiere cuáles operadores pueden ser los mejores apropiados para esa instalación particular. Entonces, uno de los criterios es qué tipo de lugar va a estar instalado. Entonces puede ser si el operador está hecho para hogares, para unifamiliares o multifamiliares, o comercios o industrias. Este en particular que estamos hablando hoy, que es el Frog, es de uso continuo, así que puede utilizarse en cualquiera de estos casos, porque puede abrir y cerrar. Uso continuo básicamente queremos decir que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra continuamente y él no se va a recalentar, no va a tener ningún problema. Entonces, en este caso podría aplicarse para estos tres. Pero hay motores que no son así, hay motores que requieren cierto descanso entre ciclos y eso, por ejemplo, esos tipos de motores no se pueden utilizar en, por ejemplo, residencias de multifamiliares, por ejemplo, donde puede que entren y salgan en horas pico muchos vehículos y puede que recaliente el motor, por ejemplo. De hecho, bueno, luego hablo de esa parte más luego. Estoy solo repasando al principio. También obviamente pues, tiene que considerar otras características, que si son de 24 voltios o son de 230 o tal vez son de 120 voltios, que si tienen coder, que si no. Características obviamente que dependiendo del sitio, lo que el cliente quiera, debe tener en consideración para qué sugerir al cliente. Tipo de puerta, longitud y peso, una de las cosas más importantes de cuando uno selecciona un operador. Obviamente todos los operadores tienen un límite físico de lo que pueden mover, de la fuerza que tienen. Entonces el tipo de puerto, obviamente estamos hablando de batientes. También hay distintos tipos de operadores que dependen de varias cosas. Luego hablo de esa parte más. Pero más que todo quiero hablar de longitud y peso, porque la longitud y peso obviamente son cosas, sí, lo básico que lo que puede manejar el operador. Entonces, cada operador tiene un máximo de longitud que puede manejar de cada hoja, cada puerta, y máximo peso que puede manejar entre cada hoja. Pero eso es algo relativo. No puede ser muy pesada y muy larga al mismo tiempo. Puede ser larga, pero más liviana, o más corta y pesada. Luego le hablo más de esa parte luego, pero tiene que tener en consideración esas cosas, porque todos los operadores tienen ese límite. Repasando aquí rápidamente finales de carrera, tipos de finales de carrera, básicamente cómo el operador sabe cuándo llegó el límite y cuándo llegó, por ejemplo, cerrado, cuándo llegó la apertura y se para. La manera de retraso operativo es con un timing, con un tiempo, y eso se hacía con potenciómetros. Ya no se usa mucho ese tipo de finales de carrera, pero todavía se utiliza a veces, especialmente como una manera de, a veces si les se añade encoder para solucionar al menos temporalmente. Entonces serían básicamente la tarjeta funciona y lo puedes programar que funcione a 10 segundos y cuando pasen esos 10 segundos y la puerta asume que está cerrada, se apaga el motor. Por eso no es muy preciso, entonces ya no se usa mucho por eso, pero bueno, es de esa manera. La otra manera es con switches. Por lo general, sea un switch para la apertura y un switch para el cerrado. Entonces, cuando llega el switch, uno lo puede regular y entonces llega el switch y se apaga. Sabe que llegó a cerrado o a la apertura. Bastante simple. Y el encoder óptico o magnético, eso ya es interno del motor. El encoder es un contador de revoluciones. Lo he escuchado mucho porque muchos operadores nosotros tienen encoder. Lo utilizamos nosotros por lo general, los operadores que lo tienen, lo utilizamos para saber exactamente dónde está la puerta o la tarjeta va a saber dónde está la puerta. Y entonces así poder hacer disminuciones de velocidad y saber exactamente si hay una obstrucción de un carro, por ejemplo, parar y devolverse, o si sabe que la obstrucción es un final de carrera, un tope físico de la puerta. Entonces, hay distintas maneras de saber de la tarjeta cuándo está cerrado la puerta y cuándo está abierta. Y estos son los tres tipos básicos que utilizamos nosotros. El Frog que estamos hablando hoy es con switches. De hecho, son magnéticos, los switches magnéticos. Luego hablamos de esa parte luego. Entonces, estos son los tres tipos básicos de operadores con cada uno de los modelos que tenemos acá. Están los brazos articulados, que tienen la ventaja de que pueden estar bastante lejos de la puerta porque ya que tienen un brazo articulado, tienen ese alcance. Están los engranajes de tornillo sin fin. Esos estéticamente hay gente que lo prefiere este tipo, pero son un poco más limitados en cuanto a que no tienen que estar relativamente cerca de la puerta
para poder funcionar. Pero es una buena alternativa igual lo de esas dos. Y están los subterráneos, que es el que estamos hablando hoy, especialmente el Frog. De hecho, tiene son tres hermanos, digamos, de esa manera. Y esos son subterráneos, como dice la palabra. Eh, y justamente la ventaja es que no se ven en el operador, es totalmente invisible en cierto sentido. Eh, y esa es una de las principales ventajas. Pues sí, entonces están así bajo tierra, solo ves la placa donde tapa el motor y él tiene el desbloqueo ahí con la puerta y va bajo del eje. La única desventaja de este tipo de instalación es que requiere más trabajo. Obviamente lo que estamos hablando antes, los articulados o el de tornillo sin fin son más simples, son superficiales, entonces son más fáciles de instalar. Pero hay gente que sí que no quiere ver el operador, que sea como totalmente invisible, entonces prefieren el subterráneo. Entonces esa es una de las ventajas que puede sugerir este operador. Entonces, uno de los criterios básicos de este tipo de operador, ya no estamos hablando de distancia C, no sé si recuerdan en otros tipos de operadores, que la distancia C es muy importante entre la superficie donde colocas el operador y la bisagra. En este caso de los subterráneos, no tienen esa limitante porque obviamente están subterráneos, pero sí tienen una pequeña distancia que le llamamos la distancia A, que es el mínimo en que la bisagra puede estar de la superficie de la columna, pero ya estamos hablando de la parte interna, ya que está abajo, el volador va abajo de la puerta. Él requiere hacerse un hueco, obviamente, abajo de la puerta, y ese hueco debe estar, el eje de donde está el operador, obviamente tiene una distancia, obviamente algo físico. En este caso, el Frog tiene un mínimo de 67 milímetros. Entonces, eso es algo peculiar. Obviamente tienen que ser limitante que la bisagra tenga esa separación. Cada motor tiene subterráneo, cada motor subterráneo tiene un mínimo de esa distancia. Pero ténganlo en cuenta, hay veces que lo puedes, si tiene un poco de menos, vamos a ver que tiene en vez de 67 milímetros, tenga 60. Podrían hacer el hueco tal vez un poco yéndose internamente en la parte de abajo, o sea, abajo de la tierra. Internamente pueden hacer un hueco a la columna si es posible y puedan cubrir esos 7 milímetros de extra que le faltan, por ejemplo. Pero ya eso queda en criterio que tienen que tenerlo en cuenta si va a seleccionar un motor subterráneo. Estos son los tres hermanos, como les decía, el Frog Plus y el Super Frog. Básicamente el Frog es el más popular, de hecho, porque puede manejar bastante peso, ya 800 kilogramos. Y el Frog Plus, la ventaja es básicamente más peso, es 1800 kilogramos. Y el Super Frog incluso más peso y es de 3 pases. Em, pero voy a concentrarme hoy en el Frog nada más, que es 24 voltios DC. Y como le decía, la distancia A está de 67, el otro es de 94 y el otro es de 100 milímetros. Entonces están aquí las medidas también en pulgadas y en pies. Entonces, una de las cosas que cuando uno selecciona las puertas, le dije que era el tamaño de la puerta y el peso. Pues el tamaño, obviamente este Frog está en 3.5 metros o 11 pies y 800 kilogramos o 1700 libras. Pero eso es relativo. Luego le voy a esa parte, sí, luego le voy a mostrar esa parte. Voy a aquí repasar. Estamos hablando de un motor que es subterráneo, entonces tiene un IP de 67, es decir, que puede estar bajo el agua sin problema. Obviamente, como está bajo de la tierra, le va a recibir mucha agua y debe estar eh, apropiadamente protegido para el agua y el polvo. Entonces, tiene ese IP. Hay versiones de 24 voltios, que son las que comercializamos aquí, 24 voltios DC. Entonces, ya hablemos más de características eh, técnicas, subterráneo para viviendas unifamiliares y complejos de apartamentos, como decía, uso continuo. Entonces, puede ser para ese tipo de instalaciones, fuente de alimentación de operador 24 voltios DC. Uso intensivo, como decía, puede abrir y cerrar continuamente sin recalentarse. La longitud máxima, el peso máximo, este es el Frog. Opción de apertura hasta 180 grados. Como, sí, no es muy común, pero tiene esa libertad que al menos puede abrir. De hecho, puede abrir hacia afuera o hacia adentro, depende de cómo lo instales, pero él tiene esa libertad de grados porque está bajo el eje de la puerta. Entonces, lo limitante sería solo la puerta en sí, no el operador, una de las ventajas. Y la tarjeta controladora es ZLX24M, la ZLX24S. Esas son las dos tarjetas. Yo voy a mostrar un ejemplo ahorita de cómo configurarlo con la versión S, pero más o menos los pasos y en general es lo mismo con cualquier otra tarjeta.
Es hacerle, decirle qué tarjeta, qué operador está teniendo, cuántos motores tiene, ese tipo de cosas. Eso luego lo repaso con ustedes. Entonces, estos son los datos técnicos de este motor. Como les decía, el IP67 es una de las cosas más relevantes. También puede ser relevante la potencia, 180 watts. Eso a veces es relevante si utilizarlo con un panel solar, por ejemplo. A veces la gente pregunta eso de que si eso es un generador, un panel solar. Quieren saber la potencia máxima, corriente absorbida, 15 amps, eso es máximo absoluto. Por lo general, mucho menos. Esos son picos, entonces debe tener en cuenta. Puede repasar otra parte de datos técnicos si quiere luego. Esta es la parte que le decía antes, que es muy importante considerar cuando vaya a sugerir este operador en una instalación, en un sitio. Es que dijimos que este llega hasta 3.5 metros o 800 kilogramos. Eso es relativo. No puede ser 800 kilogramos y 3.5 metros. Esa es la cuestión. Siempre remarcamos esto porque a veces es confuso. A pesar de que él puede manejar 800 kilogramos y puede manejar 3.5 metros, realmente sería 3.5 metros si máximo la hoja puede llegar a 400. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Él tiene un límite de fuerza. Todo motor tiene un límite de fuerza que puede aplicar. Y entonces estos límites que estamos dando de longitud y peso es relativo. Entonces damos esos dos límites, pero son relativos. Por eso tienen que tener en cuenta este cuadro, tomarlo y ser conservador también. Yo sé que no puede pesar siempre la puerta y pesar exactamente cuánto pesa, pero si el estimado es más o menos 500 kilogramos y la puerta es como 3 metros o tal vez incluso más, pueda estar muy cerca de los límites, entonces por lo general puede entonces ir a otro motor, por ejemplo el Frog Plus, por ejemplo. Pero entonces, asegúrese que esté dentro de los límites de especificación. ¿Ok? Estas son las partes que vienen en la caja. Obviamente vendemos la caja a cada operador con su caja, sus brazos, sus pequeños brazos internos. Los vendemos a veces por kit y traen los dos motores con la tarjeta, pero por lo general se vende por separado el motor, operador y la tarjeta. Entonces, esto lo que viene en la caja del operador Frog. Él tiene un pequeño eh, soporte de fijación a la puerta, tienen los tornillos, finales de carreras magnéticos, todo eso interno. Entonces, si quiere, puede repasar esta parte. Mira, por ejemplo, tiene switch magnético para fin de carrera, y se muestra en la parte izquierda. Él se puede regular y entonces él detecta el metal que está encima del brazo principal y entonces así es que detecta los límites de carrera. Tiene esta doble sello de collar de protección, eso en el motor como tal. Disculpen. Porque obviamente el cajón, él no está sellado. Lo que está sellado es el motor como tal. Entonces, tiene sus propios sellos internamente. Y el de bloqueo de la puerta, el brazo principal es independiente en el eje del modo operador y él se tranca a la puerta. Entonces tiene una llave ahí que puede desbloquearla y entonces abrirla y cerrar manualmente si se va la energía o está haciendo pruebas, ese tipo de cosas. Entonces ya vamos a la instalación. Como les decía antes, hay que hacer un hueco bajo la tierra. Es una cosa que da más trabajo da. Tienen que pasar las tuberías de electricidad. Y estas son las medidas sugeridas, pero realmente puede tener más o menos eh, tener cierta libertad en el momento de ver si tal vez un poco más, pero al menos las distancias mínimas están aquí en el manual. Lo que quiero remarcar aquí no solo es que tenga esas tuberías de cableado, obviamente, pero una de las cosas peculiares es que como está bajo la tierra, y a pesar de que es a prueba de agua, él debe tener un drenaje. Eso debe tenerlo muy en cuenta, porque obviamente la lluvia va a llenar el cajón completo de agua y no hay ningún problema. Pero una vez que pare la lluvia, la idea es que eventualmente esa agua drene, no se quede estancada ahí. Entonces, por eso es que siempre tenemos, ya el cajón tiene sus huecos donde debe colocar un drenaje. Por lo general puede ser una tubería que vaya a unas rocas. Hay distintas maneras de hacer drenajes. Por lo general pueden ser varias rocas que básicamente aumenten la superficie donde la tierra puede absorber esa agua. Porque si solo es un hueco y solo está la tierra ahí, obviamente va a ser muy difícil que drene el agua por solo un hueco. Entonces, por lo general hay que aumentar la superficie de alguna manera y por lo general se puede utilizar rocas y luego taparlo con la tierra, obviamente, ya sea concreto o lo que sea el pavimento. Pero eso es lo que se quiera remarcar esta parte. No solo las tuberías eléctricas, sino que un drenaje. Tiene que tener una especie de roca, algo que aumente la superficie donde pueda drenar esa agua eventualmente.
Entonces aquí está mostrando ya la parte de que obviamente tiene que tener concreto. Es recomendable, el manual no lo dice, pero pueden utilizar cabillas y enterrarlas en la tierra para que den más soporte. La parte de concreto que está alrededor y abajo, básicamente tiene que tener una base muy fuerte. Recuerden que estamos hablando de un operador que va a mover toda una puerta y eso va a ejercer muchísima fuerza en la tierra, en la base donde va a estar. Entonces, debe tener una buena base de concreto, como les dije, aconsejable que entierre cabillas abajo de la tierra para que quede bien anclado, para que luego el cajón se quede en esa base de concreto y del cajón ahí se coloca el operador. Entonces, esas son las distancias mínimas. Como decía, tienen que considerar que él va a estar exactamente bajo del eje. De hecho, el operador como tal ya tiene un eje y debe tenerlo alineado con el eje de la puerta como tal. Debe no solo tenerlo alineado en la manera vertical, pero de un sentido de hacia adelante hacia afuera, sino también de los lados. Totalmente alineado, básicamente. A veces utiliza una cuerdita con un peso y así puede alinear y lo coloca la parte de arriba de la cuerda con el eje en la bisagra y así puede alinear exactamente donde colocar el operador, que esté exactamente en la parte de abajo. Eso es muy importante. Recuerda esa parte que es muy importante. Alinear bien las bisagras, digamos. El eje del motor, donde va a colocarse la puerta, y la bisagra que ya debe estar en la puerta. Obviamente también en la base tiene que estar nivelada de parte horizontal en los dos ejes, como les decía, y espera 24 horas a que el concreto o el cemento se endurezca. Esa es otra parte que como esto requiere más trabajo, es una instalación de un día, o sea, por lo menos 2 días, una para hacer la base de concreto, los huecos y todo eso, y al siguiente día ya la instalación del operador. Eh, entonces aquí ya está mostrando cómo se coloca ya la bisagra de la puerta. Obviamente se quitó la puerta temporalmente para poder instalar el operador y ya consta todo alineado, entonces todo encajaría y se puede o soldar con la base o ya puede ver cómo ajustar fijar la base de la puerta con la base del operador. Esta es la manera mostrando apertura hacia adentro, aunque también puede hacer para apertura hacia afuera. Recuerda que tiene 180 grados de libertad. Una de las pocas diferencias es si es la izquierda o derecha, se puede instalar cualquiera de las dos. Una pequeña diferencia, por ejemplo, es esta tuerca que estamos mostrando acá. Esta tuerca es el límite físico que tiene interno. Luego la vamos a mostrar exactamente cómo se ajusta. Pero esta es la única diferencia, si se coloca hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si lo tiene a la izquierda o a la derecha. Eso es lo único que quiero mostrar acá en esta parte. Entonces, obviamente, tiene que colocar el operador y muestra exactamente eso. Luego viene un pequeño brazo de fijación que conecta el motor con la puerta como tal. De hecho, él tiene su propio eje por operador ICB. Este brazo simplemente comunica las dos cosas. Entonces, este es el tornillo, uno de los tornillos, de hecho, él tiene dos, uno para apertura, otro para cierre. Y este muestra el tope físico para el cerrado, apertura. Entonces, uno lo puede regular porque es un tornillo, lo vas apretando, cerrando, y que básicamente esto que muestras acá, él golpea la parte interna del cajón y así puedes ajustar exactamente dónde va a parar en la apertura. También se hace para el cierre. En este caso es la apertura, en este tornillo en particular. Y tiene una tuerca para que cuando ya está ajustado lo pueda apretar y no se vaya a mover con el tiempo. Y lo mismo para el cerrado. El cerrado tienes una tuerca ya dentro en el eje, o de hecho creo que uno lo tiene que colocar, y tiene lo mismo, uno lo regula, que se golpea con su propio brazo, y así lo detiene físicamente, es un tope físico. Entonces, este operador Frog tiene su propio tope físico para apertura y para cierre. Igual debe tener sus topes físicos en la cuerda, eso sí, igual no debe saltar ese paso. Pero bueno, esta es la manera en que puede tenerse el motor. Ese tiene el motor. Y tiene su tuerca para que se ajuste nuevamente, no se va a mover. Otra cosa aquí es eso, estamos hablando de que eso sería un poquito antes del tope físico. Entonces ya serían los ajustes de los switches. Como les decía, son unos switches magnéticos. El brazo como tal tiene un imán que pasa encima del switch y más o menos cuando se acerca, no tiene que estar totalmente encima, él va a detectarlo y se va a parar. Bueno, eso lo hace ya el controlador, pero estos switches se conectan al controlador, la tarjeta, y él hace eso de pararlo y se disminuye la velocidad y todo eso.
Entonces debe más o menos poner el switch más o menos cerca de donde va a ser la apertura. Lo digo más o menos porque al final los ajustes se hacen en el momento luego, cuando uno hace las pruebas y ver exactamente cuándo quiere que se pare. Pero más o menos, cuando esté preparando la instalación, abra las puertas manualmente y coloque el switch más o menos donde está encima del brazo como tal, que tiene el imán que les mencioné. Lo mismo para el cerrado. Cuando esté un poco antes de llegar a la parte cerrada completo, con el switch más o menos en esa parte. Los switches luego se conectan en la tarjeta controladora, ya sea un motor o dos motores. Si va a colocar solo un motor, se coloca todo en el motor número 2. La tarjeta básicamente tiene conectores para motor número 1 y motor número 2. Eso que muestra aquí M1, N1 y E1, por ejemplo. Eso es todo el motor número 1 y M2, N2 y E2, todo el motor número 2. Y tiene otros conectores, luego demuestra esa parte luego, son conectores para tener los límites de carrera, que son los switches que estamos regulando antes. Entonces, si va a colocar su motor, todo lo coloca en el motor número 2. ¿Ok? Es una cosa que también quería remarcar. Este motor, como les digo, tiene M y N, que es el motor DC, va directamente al motor, más nada. Así que una manera que podemos probar el motor es utilizar una batería. Y si le aplica a esos dos cables, que M y N, le aplica 12 voltios, o entre 12 y 24 voltios más o menos, va a ver que el motor se mueve. Simplemente es un motor DC, así que es bastante simple en ese aspecto. Es una manera que podemos probar si el motor está bien, porque a veces si tenemos un problema, a veces no sabemos si la tarjeta o el motor. Entonces, esta es una de las maneras que podemos saber. Entonces, tienen que saber al menos de esas partes básicas de cómo funciona y así va a ser más fácil ver cuál es el problema si tiene algún problema con el motor. Entonces, M y N es el crucial porque es solamente el motor. Y el motor y el operador tiene entonces esos limit switches, que son simplemente unos switches, y el común se coloca en el 2, y para aperturas FA es para apertura y RFC para cerrado. Estos switches son normalmente abiertos, es decir, siempre están abiertos y cuando pasa el metal encima el eje, pasa por encima del switch, el contacto se va a cerrar. Es por lo general en otros operadores al revés, entonces por eso quería remarcar que estos límites de carrera de switches son normalmente, contacto normalmente abierto. Entonces, debemos decirle a la tarjeta que es un contacto normalmente abierto. Tengo los limit switches, eso luego le voy a mostrar en la configuración. Entonces, eso es bastante simple con las conexiones. Obviamente se hace aquí como un puente entre los dos switches. Obviamente son dos cables por switch. Uno de los dos cables, no importa porque no hay polaridad aquí, uno se unen y se colocan en el 2, que es el común. Y el otro va, como digo, a FA y FC. FA para apertura y FC para cerrado. Si va a colocar dos motores, va a ser lo mismo para cada uno. Se lo quería remarcar. Entonces, ya que hicimos todas las conexiones, todas las cosas básicas, se cierra con una tapa. Eh, bueno, recomiendo taparlo cuando terminemos completamente de hacer pruebas, porque por lo general cuando uno hace pruebas ya físicamente, tal vez no quiera mover tal vez el switch, o tal vez lo quiera mover un poquito, y él tiene un tornillo para ya ajustar el switch de manera permanente. Entonces, luego de todo eso, tiene su propia tapa. Y entonces, ya que tenemos toda esa parte lista, sería toda la configuración de la tarjeta. Entonces, ahora tengo aquí mostrando las dos opciones, que son la ZLX24M y la ZLX24S. De hecho, estas tarjetas pueden manejar cualquier tipo de operador de 24 voltios, incluyendo el FROG, por supuesto. Entonces, por eso la estoy mostrando acá. Hay pequeñas diferencias entre las dos, pero en esencia hacen lo mismo, que es controlar los operadores, ya sea uno o dos, y se pueden manejar hasta dos operadores. La versión M es un poco más pequeña, la versión M tiene un display de 7 segmentos, la versión S tiene una pantalla gráfica, es más fácil de configurar en ese sentido, una cubierta plástica. De hecho, yo ya di un entrenamiento sobre esta tarjeta más profundo, así que si tienen más dudas sobre esta tarjeta pueden chequear ese video. Pero aquí estoy repasando básicamente las diferencias entre los dos. La una tiene 4 entradas. Entonces, si no requiere ninguna característica particular que la versión S tenga, que es la versión más avanzada, entonces puede utilizar la versión M sin ningún problema. Bueno, pero igual la configuración y las conexiones son iguales. Así que voy a hacer repasar la versión S, pero todo esto se aplica a la versión M. Entonces, esto siempre lo repaso, el retardo entre dos operadores.
Cuando selecciona dos operadores predeterminados, viene de esta manera, que el motor número uno va a haber un retraso en abrir el motor número uno. Y para cerrado va a haber un retraso para el motor número dos. Lo menciono porque por lo general las puertas a veces, de hecho, interfieren entre sí cuando abren así como se muestra en el gráfico. Entonces viene predeterminado que abren de esa manera, que hay un retraso entre ellas para que no se obstruyan entre sí. Puede aumentar tal vez este retraso si eso es configurable, si ve que la obstrucción es mucha, o tal vez sea el caso de que la puerta no haya ningún tipo de obstrucción entre ellas y entonces tal vez usted pueda tal vez querer abrir y cerrar al mismo tiempo. Entonces lo menciono porque si fuera el caso, tiene que tener esto en cuenta en la parte de la configuración. Si va a dejar ese delay o tal vez está invertido, tal vez el M1 está abriendo, abre con retraso, pero quiere que el motor número 2 que está al otro lado haga el retraso, que sea al revés. Entonces invierte donde con el motor número 1, lo invierte donde pone el motor número 2. Es bastante simple porque es un conector, un simple conector. Entonces debe tener ese tipo de cosas en cuenta. Se retrasó entre motores, entre operadores, si son dos. Si es solo un operador, obviamente no tiene que preocuparse esa parte, porque no hay ningún retraso. Estas son conexiones de comandos para la tarjeta. Siempre paso esto porque a veces la gente se confunde, pero esto se aplica a cualquier tipo de operador de CAME. Todo esto lo que sea comandos es contactos normalmente abiertos, por eso dice NO, de Normally Open. Siempre se hace con el común, el pin común, que es el 2. El 2 en CAME siempre es el común. Eso debe de tratar de recordarlo o hacer nota. El 2, pin 2, siempre es el común. Ese común se utiliza para muchas cosas, en este caso para dar comandos. Si hace, como es normalmente abierto el de contacto, no hay nada acá, pero si hace un cable como el 2 y le da un pulso entre 2 y 3, por ejemplo, él va a abrir, la puerta va a abrir. Y si lo hace entre 2 y 4, va a ser lo opuesto, va a cerrar. Y es normalmente abierto, así que no debe quedar fijo ese contacto, solo momentáneamente, tal vez un segundo, 2 segundos, momentáneamente. Eso otras veces que hacen esas preguntas, por eso lo menciono. Y el 2 y 7 es también muy común. El 2 y 7 es apertura y cerrado. Le das un pulso y abre, y le das otro pulso y cierra. Ese es muy popular. Todos esos comandos, el 3P es para apertura parcial. En apertura parcial lo que sería es que si tiene dos hojas, solo abre una. Y la parada total, ese es opcional, viene predeterminado desactivado, así que no tiene que preocuparse de eso. Pero si activa le dicen normally total stop, que es parada total, si activa esa función, entonces el pin número 1 y 2, que es el común, ese contacto tiene que estar siempre cerrado para que el motor funcione. Si se abre ese contacto, el motor deja de funcionar. La tarjeta queda como deshabilitada. Se puede utilizar como una botonera de seguridad para deshabilitar el operador, pero como dije, tiene que activarlo, eso es algo opcional. ¿Qué más? Entonces tenemos las luces, conexión para las luces, bastante simple. Una de las cosas que a veces es útil es saber que entre 10 y 5 sale 24 voltios AC cada vez que el motor cualquiera de los operadores está en cualquier posición que no sea cerrado. Se puede utilizar como conectando un relé y así le da un estado de la puerta. A veces se utiliza en conjunto con barreras. Hay varias situaciones donde puede ser útil saber eso. Por eso siempre lo menciono, entre 10 y 5 salen 24 voltios AC. Cualquier posición que esté la puerta, excepto con cerrada. Cuando se cierra la puerta, ahí se va el voltaje. Entonces le da el estado de que la puerta está totalmente cerrada. Y apenas empieza a abrirse, se empieza a darle voltaje y entonces se cierra y puede darle, como le digo, puede ser un indicador, puede ser habilitar una barrera, cualquier tipo de cosa. Es bastante, no solo para luces, sino también es útil para ese tipo de situaciones. Entonces me gusta remarcar esa parte. También está muy importante, entre 10 y 11, debe recordarlo, tomar nota. 10 y 11 es muy importante porque da voltaje siempre. Es solo para darle alimentación a cualquier accesorio. Puede alimentar un matrix de lazo de piso, puede alimentar fotoceldas, receptores externos, cualquier tipo de accesorio mientras no se vaya de 50 watts en total, el total de entre 10 y 11, o si no va a quemar un fusible, que es su propio fusible de accesorios. Entonces 10 y 11, recuerde, le sale voltaje, sale 24 voltios AC
Y si utiliza la tarjeta con baterías o panel solar o algo que sea con baterías, ahí va a salir, el 10 se va a convertir en positivo y el 11 se va a convertir en negativo, y se va a volver DC. Por lo general, los accesorios de este tipo de aplicaciones pueden recibir AC o DC, corriente alterna o corriente directa, pero es algo que quiera mencionar porque es muy importante saber, especialmente alimentación para accesorios. Siempre dicen dónde conectar los accesorios. Pues ya sabes, 10 y 11. Y aquí está la conexión de cerraduras eléctricas. Estas cerraduras está hecho para que ellos dan solo un pulso de algo así como 2 segundos. Eso es programable para liberar. Eso es al revés. Esto es solo para liberar. Hay gente que a veces pregunta que tienen esos magnetos que si son cerraduras magnéticas que requieran energía todo el tiempo para que estén cerradas. Y cuando se quita esa energía que se libera, lo opuesto a esto. En esos casos se utiliza un relé, como les mencioné, entre 10 y 5. Y el 10 y 5 le da cuando les mencioné eso, el relé que puede energizarse en cualquier posición. Bueno, puede utilizar ahí un relé y utilizar como una fuente de poder para el magneto y utilizar ese tipo de aplicación. Pero predeterminado, ya así, sin ningún relé ni nada, es para cerraduras eléctricas de 12 voltios y esta sería corriente AC o necesitan baterías. De la cerradura. Están las conexiones de fotoceldas. La fotocelda la puedes alimentar dependiendo ya, cada fotocelda es diferente. Esta fotocelda en particular te pide que lo conectes 10, entonces 10 con 10. Y la alimentación negativa la da con un 2. Entonces la estamos alimentando con 12 voltios. Entonces, esta particular. Ya siga el manual de particular de su fotocelda. Pero lo básico es eso, darle corriente a la fotocelda, que podría ser entre 10 y 11 también, dependiendo de la fotocelda. Y la fotocelda te da un contacto normalmente cerrado. Ese contacto normalmente cerrado, el común, por lo general se coloca en el 2, que es el común, ya sabemos que el pin número 2 es el común. Y tenemos aquí, en este caso, 4 entradas de seguridad, para accesorios de seguridad. Y uno se llama CX, CY, CZ y CK. Entonces son configurables y la puede conectar en cualquiera. Y si la conecto, por ejemplo, en CZ, entonces va a configurar CZ de la manera que quiera. Por lo general usamos primero la CX, pero realmente no importa. Y vienen predeterminadas desactivadas, así que tienen que luego activarlas. Pero esta es la conexión que debe hacer. Este tiene un emisor y un receptor. El emisor, ya vemos la conexión, solo sigue el manual. En este caso es bastante simple. TX va con TX y 2 va con 2. Bastante simple en ese aspecto. Entonces, alimentamos la fotocelda y que nos dé ese contacto normalmente cerrado. De hecho, me aconsejo que lo verifiquen con un multímetro que está haciendo ese contacto, porque a veces no lo da o no está bien alineado, hay un problema con la conexión. Entonces, es bueno verificar eso antes de instalarlo acá. Obviamente tienen que darle corriente y ver que la fotocelda está haciendo eso. Normalmente cerrado el contacto y cuando interrumpes los rayos de infrarrojos internos de la fotocelda, él debe abrirse ese contacto. De una vez que verificado está conectado esto, ya podemos ir a la configuración como tal. La configuración en el caso de la ZLX24S es con 4 botones y una pantalla gráfica. La versión M es muy similar, pero la pantalla es diferente, pero en más o menos las configuraciones son las mismas. Entonces voy a repasar en esta versión, pero igual se aplica todo lo que acabo de hablar en cualquiera de las tarjetas. Entonces, está los 4 botones de la izquierda de escape. Obviamente va para atrás, si está en el menú, puede salirse del menú, o si está en varias partes del menú, pues puede ir para atrás. Y cuando no está en el menú, es útil porque si le puede mover el operador, puede controlarlo con las flechas izquierda y derecha. Izquierda para abrir y derecha para cerrar. Y si le da escape, puede parar el operador, por ejemplo. Entonces, la flecha izquierda y derecha realmente se utiliza por lo general para entrar en el menú. Cuando está en el menú, puede navegar por el menú. Y Enter, obviamente puede confirmar opciones y para entrar al menú como tal. Si no está en el menú, solo presiona Enter una vez y ya entra al menú directamente. En algo de los pasos básicos, voy a repasarlo acá. Estos son los básicos para todo tipo de operadores, este tipo de tarjetas. Y luego le menciono la parte particular que tiene el frog. Pero bueno, al principio, cuando uno tiene que hacer configuración, tiene que decirle a la tarjeta la cantidad de motores que tenemos instalados. Como les dije, puedes tener 2 motores, 2 operadores instalados o solo uno.
Entonces es bastante simple, solo tiene dos opciones, entonces tienes que colocar la cantidad de motores. Luego el tipo de motor, la tarjeta le mencioné que puede manejar todos los tipos de operadores de 24 voltios DC, al menos que estén dentro de las corrientes máximas que puede manejar. Todos los operadores de CAME, de portones articulados de 24 voltios, esta tarjeta lo puede manejar. Entonces tenemos que decirle qué tipo de motor le estamos poniendo. En el caso del Frog, hay distintos tipos de Frog, de hecho. Hay unos con encoders, hay unos con los de carrera, como los que tenemos ahora, estoy mencionando ahora. Hay muchos tipos, entonces tienen que saber qué tipo de operador tiene y qué tipo de motor poner acá. Si es un Perni, si es un Frog, si es un Axo, tienen que decirle el tipo de motor. Este motor particular, entonces el Frog. Tienen que colocar Frog dependiendo de qué tipo de frog tenga, pues son varios tipos de frog. Debes saber eso con antelación para poder configurarlo. Activación de dispositivos de seguridad, entonces, como les dije, eso viene desactivado, las fotoceldas, tienen que activarlas si va a utilizarlas y debe decirle qué quieres que haga la fotocelda. Nosotros tenemos 4 entradas, en este caso tenemos 4 entradas configurables, pero debe decirle qué quieres que haga esa particular, donde lo conectó. Luego le muestro esa parte más físicamente en un video que tengo grabado. Agregar usuarios, eso serían controles remotos, teclados, cualquier tipo de selector que sea selector de proximidad, por ejemplo, tarjetas, fobs. Le dicen usuarios, es básicamente eso, los controles, cada botón de control remoto le dicen un usuario. Entonces, si va a agregar controles remotos, eh, debe colocar la tarjeta F, luego le muestra esa parte, y calibración de carrera, al final es el último paso siempre de cada vez que instalamos operadores. Calibración de carrera es básicamente para que la tarjeta memorice todas las revoluciones o cuánto tiempo le puede tomar abrir y cerrar. Y entonces así sabe más o menos dónde está la puerta. Y si tiene encoder el motor, entonces va a ser exactamente dónde está la puerta. Si no tiene encoder, en este caso estoy mostrando un frog que no tiene encoder. Hay frog que sí tienen encoder. Entonces depende. Pero igual hay que hacer la calibración para que la tarjeta aprenda exactamente dónde está la puerta, cuánto toma abrir y así hace cálculos de dónde está y así disminuir la velocidad dependiendo de la posición de la puerta y de lo que está haciendo. Entonces hacemos siempre esa calibración. La calibración implica simplemente decirle, empieza la calibración, entonces empiezan a cerrar las puertas lentamente, luego de cerrar las dos puertas, si tiene dos puertas, en el caso, abre las dos puertas y ahí termina la calibración. Cuando termina de abrirse las puertas, termina esa calibración y ya puede utilizarlo nuevamente. Entonces, es muy importante. Entonces, algo extra en este tipo de operador, el particular el Frog, es que depende de que el tipo de frog que tenga, va a seleccionar el tipo de motor acá. Algo peculiar es que si el operador frog que tiene no tiene encoder, debe colocarlo en genérico, porque utiliza limit switches que son normal y open, que son normalmente abiertos. Entonces, dependiendo del frog, debe seleccionar acá el que tenga. Como les digo, en este particular que estoy mostrando hoy, debe colocar genérico. Si tiene tal vez otro frog con encoder, por ejemplo, debe colocar este. Si tiene otro tipo de frog, depende del modelo, ¿ok? En este caso, particularmente, se utiliza genérico y eso te abre más opciones en cuanto a decirle la función que tienen las finales de carrera. Eso es lo que te hace el genérico, te da más opciones. Y por eso es que seleccionamos en este caso particular. Entonces, una de las opciones que te abre es la configuración de ajuste de motor. Esto está en el menú. Luego le muestro un poquito mejor en la parte del menú. Le decimos qué quieres que haga los limit switch. Que sea FA para apertura y FS para cerrado. Que si llega el switch, él se para. Puede utilizar este tipo. Por defecto, realmente en este frog lo utilizamos parada para apertura y para empezar la disminución de velocidad en el cerrado. Realmente esto puede utilizar este o cualquiera, o este también, pero básicamente es decirle qué quieres que haga ese switch. Que cuando llegue ese switch se pare y llegó a cerrado, y si llega a la otra parte del switch está abierto. O, como te digo, predeterminado, está en que podemos seleccionar el stop en FA, que es apertura. Cuando llega el switch se para, y cuando llega el switch en la parte de cerrado, él solo empieza a disminuir la velocidad. Esa manera predeterminada, pero puede configurarlo, tiene esa libertad, digamos. No solo tiene que seleccionar eso, sino que también debe seleccionar si el contacto es normalmente cerrado o normalmente abierto.
Es otras opciones que te da cuando uno selecciona genérico. No tiene más libertades y esto es una de las libertades que tienes. Por lo general, a veces de los otros operadores el contacto es normalmente cerrado, pero en este en particular el contacto es normalmente abierto. Y por eso es importante remarcar estas partes, porque eh, son cosas muy particulares de cada operador. Por eso tratamos de hacer entrenamientos de particulares motores, porque cada uno tiene sus especificaciones. Hay cosas que se aplican para muchos motores, pero no siempre. Y este es uno de los más particulares, el Frog. Este que estamos mostrando acá de 24 voltios DC, tiene eso de que son los contactos normalmente abiertos en los limit switches. Entonces le tienes que decir a la tarjeta en configuración, ajuste de motor, tipo de entrada FC y FA. FC y FA siempre son los contactos donde van a estar los switches de C para cerrado y A de apertura. Realmente es en inglés, pero casualidad que puede acordarse de esa manera. Puede tomar nota también de esta parte de que todo lo que diga conector FC y FA, estamos hablando de los límites de carrera, switches. Y como les dije, entonces acá pueden decir si es normalmente cerrado o normalmente abierto. Como el frog es normalmente abierto, debe colocarlo en normalmente abierto, NA en este caso. También puede seleccionar lo que es distinto para cada uno, pero eso casi no se utiliza. Entonces, NA debe colocar normalmente abierto. Entonces aquí le muestro la configuración de un Fermi. Sé que es distinto el operador, pero funciona para mostrarle más o menos cómo se configura. Las únicas diferencias son las que ya mencioné. Pero como les dije, presiona Enter para entrar a la configuración y con la izquierda y derecha pueden navegar el menú. El menú principal tiene todas estas opciones. La que por lo general quiera usar es Language, que es el idioma, y por lo general va a querer ponerlo en español, así que por eso muestro que acá está en español. Una vez que confirma entren en español, todo el menú va a estar en español. Entonces ya se presiona escape para salir del menú. Esta es básicamente la pantalla normal. Presiona Enter otra vez para entrar al menú. Y lo que le aconsejo es que vaya a gestión guiada. Eso está en configuración. Y puede ir a la izquierda o derecha. Es todo un ciclo, un menú que todo cuando termina vuelve al comienzo. Pero el proceso guiado es muy útil porque todos los pasos que le mencioné se lo va a preguntar paso por paso. Entonces les aconsejo que en proceso guiado le den Enter. Entonces le va a ir preguntando uno por uno cada parámetro. Entonces el número de motores es bastante simple. Solo M2 sería si tiene solo un motor, o M1 y M2 si tiene dos motores. Solo tiene esas dos opciones, así que confirme cuál tiene. En este ejemplo que yo tenía aquí cuando hice este video, tiene un Fermi y solo será un motor, así que solo M2. Luego le pregunta tipo de motor. Entonces, como le dije antes, mostré la lista, tiene todo tipo de motores. Ahí seleccionaré el genérico en este particular. En el video acá tenía un Fermi, así que seleccioné Fermi. Y aquí puede chequear los motores. Entonces, queda presionando la flecha izquierda para abrir el motor número 1 y debe presionar la flecha derecha. Quedarse presionando para abrir el motor número 2. Esto es solo como prueba de verificar que hicimos el cableado correctamente y de que la dirección de apertura es correcta también. Eso es solo verificación, pero le aconsejo que lo haga porque es muy útil saber verificar que todo está conectado bien, al menos parte del motor. Entonces, una vez que verificamos que está abriendo, estamos en las entradas de seguridad. Entonces, como le mencioné, si ya colocamos una fotocelda en CX, por ejemplo, en este ejemplo tengo una fotocelda en CX, como le mostré antes, entre común y CX, un contacto normalmente cerrado, debe configurarlo en cualquiera de estas opciones. El más común es C1, reapertura durante el cierre, pero dependiendo de dónde está la fotocelda y qué función quiera, puede seleccionar otra función. Como le digo, C1 es la más común, así que tengo la fotocelda en el camino, entonces quiero que cuando se abre contacto, él pare y se abre otra vez. Aquí están las otras entradas, son 4 entradas, este particular tiene 4 entradas de seguridad. Entonces, como no tengo nada conectado ahí, lo dejo desactivado, deshabilitado. Entonces, luego le pregunto si quieres añadir usuarios, que serían controles remotos. Debe colocar la tarjeta AF, no se le olvide colocar esa tarjeta AF, que es para poder recibir controles remotos de CAME. Y una vez que confirme sí, entonces le pregunta qué quiere que haga el botón. Sí, paso a paso es abre y cierra. Abre y cierra. Muy popular también es secuencial, que sería abrir, parar, cerrar, parar. Dependiendo de cómo lo queda el cliente, a veces también quiere que el botón solo abra, por ejemplo, entonces puede decirle que solo se abre. Una vez que selecciona qué función quieres que haga el botón, presiona Enter y va a estar listo para recibir la señal. Entonces debe presionar el control remoto
y apenas lo presione, él va a memorizar esa señal y ya va a estar listo para grabar. Puede grabar distintos motores, múltiples motores al mismo tiempo, secuencialmente. Y luego le pregunta la calibración de carrera, confirmar sí, para que haga ese lo que le mencioné antes, la configuración de que él cierra y abre por sí solo. En este caso es un motor, entonces él cierra y luego se abre. Y una vez que termina de abrirse, termina la calibración. Esas son las cosas básicas que se hacen en los motores. El frog particular le mencioné que necesita hacerlo, decirle la configuración de los switches. Pero bueno, aquí les muestro que fuera del menú, como les dije, la flecha izquierda abre y la flecha derecha cierra. Se utiliza para probar básicamente. Es muy útil para hacer pruebas. No tiene que utilizar un control remoto, no tiene que utilizar ningún cableado. Entonces, obviamente hay muchas opciones. Una de las más comunes es en ajuste de carrera, tal vez que cambiar la velocidad de apertura. Predeterminado bien 70%. Entonces lo muestro de que probablemente quiera cambiarlo a 100% para que vaya lo más rápido posible. Si fuera el caso, que es lo que quiere, eso depende. Y también ajuste para ser cerrado. El predeterminado 70%, puede chequearlo y cambiarlo a 100% si usted ve que lo que requiere. Otras cosas comunes que vemos es el cierre automático. Entonces, esa configuración está en tiempos, configuración y tiempos. Y está el C automático, donde si presiona Enter está desactivado o predeterminado, pero puede decirle la cantidad de segundos que quiere que permanezca abierto antes de que se cierre automáticamente. Muy simple la configuración y de hecho hay muchísimas otras opciones que los invito a explorar en el manual. Y también experimentar, uno aprende mucho experimentando. Estos videos de configuración básica siempre están en YouTube, así que si no se acuerda algún paso, sería bueno que lo repase. Y entonces sí, ya, gracias por su atención. Espero que haya sido útil para ustedes. Seguramente van a tener preguntas o algún problema, entonces siempre estamos a la orden, ya sea por email, por teléfono. Aquí en el departamento técnico siempre estamos a la orden para ayudar con cualquier cosa, ya sea tal vez algún problema con el operador o tal vez problema de conexión. Especialmente al comienzo, cuando uno nunca ha instalado este tipo de operador, siempre surgen ciertos desafíos, pero bueno, siempre estamos aquí a la orden. Y recuerden que siempre tienen videos en YouTube también. Nosotros siempre estamos posteando videos de ayuda allá, siempre hacemos entrenamientos. Entonces no duden en consultar con nosotros. Y bueno, gracias por su atención y será hasta la próxima.